Hola, espero que estén muy bien, soy Gabriela, gracias por estar acá. En este video les voy a hablar de algo bastante poco habitual en este canal, que es algo basado en mi experiencia personal, cómo fue mi experiencia de vida, mi historia de vida teniendo luna en Escorpio. Es algo que me pone en cierta posición de vulnerabilidad, pero creo que también está bueno como para que me conozcan un poco más, conozcan mis energías. Y también lo pensé un poco basándome en lo que a mí me hubiera gustado encontrar cuando empecé a explorar en el mundo de la astrología y cuando buscaba sobre mis energías. Me hubiera gustado encontrar un video de alguien que compartiera sus experiencias y también de alguien que hablara de cómo pudo trascender ciertos apegos de esta luna y convertirlos en potencial. Y bueno, como siento que mi historia de vida habla un poco de eso, si bien siempre estamos atravesando desafíos madurativos, creo que este es un buen momento de mi vida como para compartirlo con ustedes y espero que les guste, que les sea útil. Y bueno, les paso a contar. Mi luna es luna en Escorpio, en la casa 5, en conjunción a Saturno y en aspecto duro a Venus. Entonces es un combo de energías, pero además hay una posición más fuerte, que es la de la luna en Escorpio, que yo siento que es la que pulsa con mucha más intensidad. Entonces me identifico mucho con esta energía y es de la que les voy a hablar. Mis primeros años de vida fueron muy felices, pero era una niña muy intuitiva, siempre me daba cuenta de cuando algo estaba mal, de cuando alguien escondía algún secreto, de cuando las situaciones en casa con mis papás se ponían intensas. Me daba cuenta en qué momento había crisis y por dónde podían llegar a venir. Era muy intuitiva, muy perceptiva y también era una niña con muchos miedos. ¿Sí? La luna en Escorpio, como nos conecta con la oscuridad, con el dolor, con las crisis, esto de intuir el dolor en otras personas también me daba muchos miedos, tenía muchas pesadillas. Durante algunos años fui sonámbula, entonces, o bueno, no sé si muchos años, pero tuve la experiencia. Y tenía pesadillas recurrentes que nunca pude identificar de qué se trataban, pero yo recuerdo que me acostaba a dormir y de repente venían esas pesadillas y eran terribles, despertaba llorando. Y bueno, fueron momentos difíciles, pero después el resto de mis relaciones fueron todas muy lindas. Era una niña también muy comunicativa, muy alegre, me gustaba jugar y era como la payasita de siempre del grupo de mis amistades por mi ascendente Géminis. Entonces, bueno, si al ascendente Géminis le sumamos que mi luna estaba en 5, si bien conectaba con el dolor, la luna en 5 también da tintes leoninos, entonces era como muy actoral, muy de buscar atención. Entonces, bueno, obviamente en la infancia lo hacemos sin darnos cuenta, ¿no? Pero bueno, esto es algo que yo identifico como característico de mi luna, que los primeros años de vida sí era muy intuitiva, pero aún así eso no me apagaba las energías de mi ascendente que me llevaban a ser muy de socializar, una chica como muy abierta, ¿sí? Además les cuento que mi relación con mi mamá, al ser luna en Escorpio, siempre la relación con la madre habla de mucha fusión, mamá como una figura de poder, incluso bueno, al estar en conjunción a mi Saturno, un poder como de mucha autoridad, pero sí, yo recuerdo que la intuía a ella como una persona con mucho poder sobre mí, que quería de alguna manera dominar mis rebeldías y mi intensidad, porque era terrible. Yo era una persona como muy intensa y lo sigo siendo, pero bueno, canalizado de otra manera. Pero bueno, ella trataba de aplacar un poco y de bajarme toda esa intensidad. Y por más que yo quisiera tener secretos, porque claro, esta fusión que habla de una madre que se da cuenta de todo, a quien no le contás pero igual lo sabe porque te conoce en profundidad, yo buscaba tener secretos, muchas veces secretos que eran de cosas que rebeldías, pero ella se daba cuenta, al fin y al cabo siempre terminábamos en una situación de que me descubría, de que yo terminaba en penitencia o de que terminaba en evidencia de haber escondido cosas. Y bueno, lo mismo yo buscaba para con quienes me rodeaban, siempre estar buscándole los secretos a los demás, estar queriendo sacar temáticas difíciles, duras, de hablar de los conflictos de las demás personas, con mis amigas, en mi casa, con mis papás.
con mis hermanos y mi hermana. Y bueno, encontrar muchas veces resistencia, porque claro, esa era mi intensidad, no era la de quienes me rodeaban, sino que era yo queriendo saber demasiado, queriendo fusionarme, porque esta luna se nutre de la intensidad, se nutre de el dolor, de la conexión con lo que no se ve, de desentramar misterios. Entonces, bueno, ese era mi refugio, es mi refugio emocional. Entonces, bueno, digamos que era un hábito para mí y era bastante normal poder comunicarme con las personas desde ese nivel de intensidad. En mi adolescencia esto empieza a cambiar un poco, me pongo mucho más intensa, más introvertida y se apaga un poco esta energía del ascendente, queda como inhibida por todo este desborde emocional. Tuve una adolescencia bastante complicada, conflictiva, de la que no me arrepiento porque bueno, así aprendí también a identificar mis conductas, mis necesidades, pero empezaba esta necesidad de separación de esa energía tan fusionante, digamos que tiene tanto poder, identificada en el rol materno, empezaba a querer separar, pero a su vez era toda una crisis, daba miedo esa separación, entonces se generaban más conflictos, querer individualizarme también me generó muchas crisis, porque también esta luna da mucho poder en el núcleo familiar y bueno, la adolescencia fue complicada y me llevó a mí a ser, como les decía, más introvertida y a empezar a acumular como mucha tensión en esta parte del cuerpo. Me costaba mucho hablar, me costaba comunicar, más bien era la que siempre escuchaba y todo de todo el mundo. Yo era como la que guardaba los secretos de mis grupos de amistades. Me daba cuenta de todo, pero me costaba mucho comunicarlo porque, claro, todo eso que pasaba me afectaba, pero no podía comunicar, no podía pedir. Hay un mecanismo muy interesante de esta luna, que es que se siente como si en esos vínculos fusionantes se pudiera confiar en que los demás te van a dar todo y vos vas a dar todo por ellos. Entonces, ante la sensación de necesitar algo, en vez de pedir y en vez de expresar lo que se siente, quienes tenemos esta luna esperamos que los demás lo supongan, que lo adivinen, que lo intuyan, como hacía en aquella infancia mi mamá o mamá. Pero bueno, eso no pasa, entonces es aprender a comunicar, ayuda a madurar mucho. Y bueno, algo que estaba recordando en estos últimos días es que justo ya en mi adultez, digamos, terminando mis años de adolescencia, empecé a indagar mucho más en el canto, en la música. Mi familia siempre fue muy musical, digamos, tengo hermanos músicos, mi papá también se dedica a eso, pero yo de chiquita también había explorado mucho la música, pero la adolescencia se apaga y en los últimos años como que eso vuelve a renacer y decido dedicarme al canto. Entonces, a partir de mis 20 ya estaba como más metida en el estudio del canto. Y recuerdo que, bueno, mis hermanos estaban viviendo, se habían ido a vivir a Capital. Yo era de Junín, provincia de Buenos Aires, Argentina. Ellos habían ido a estudiar música a Capital, entonces yo decido irme con ellos me reciben y en ese momento entro en un periodo de crisis terrible, porque claro, después me doy cuenta de que lo que estaba haciendo era separarme de esta figura poderosa que era mi mamá, con quien siempre estuve en crisis en la adolescencia, pero esa separación trajo más crisis. Lo procesé después, claro, como si me hubiera despotenciado, porque para la luna en Escorpio lo mismo que da la vida, da poder, e incluso da muerte, se percibe como una muerte separarse de esa fuente de poder. Entonces yo estaba viviendo como una crisis que percibía como una muerte. La separación de mis padres fue así. Es una separación simbólica porque nunca me fui de mi familia, pero el alejamiento lo viví como algo de mucha intensidad. Entonces yo me encontraba estudiando canto en otra ciudad, en ese momento de crisis, y claro, después caigo en la cuenta de que para mí el canto era una herramienta sanadora, porque era ponerle voz a las emociones. Para mí todo lo relacionado a lo artístico, que ya había explorado antes otras disciplinas, siempre tuvo que ver con la sanación. De hecho, en algún momento intenté estudiar musicoterapia, después, bueno, la vida me llevó para otro lado, pero descubrí que la música era un canal, sobre todo el canto, era ponerle voz a algo que era muy profundo. Entonces también el canto
me llevó a profundizar mucho más en la crisis de separación que yo estaba viviendo. Entonces, bueno, fueron años difíciles, mis 20 y pico, pero me ayudó mucho toda esa crisis, esa transformación que hice, me ayudó mucho a liberar cosas que para mí eran tóxicas, no por las demás personas, sino por mi apego a las relaciones conflictivas. Tuve relaciones conflictivas en cuanto, digamos, siempre estaba rodeada de personas a las que les pasaban cosas difíciles y no era que yo quisiera alejarme de eso, pero sí me di cuenta de que yo tenía una capacidad de tolerar eso y que lo que más me convenía era encauzarlo en algo creativo, encauzarlo en algo que también tuviera que ver con lo terapéutico, sostener desde una lección y no vivirlo como algo que era un refugio, como algo habitual, ¿sí? Entonces, bueno, a partir de ese momento que descubro que el canto me llevaba a mucho disfrute, pero también me llevaba a sentir mucha tristeza, me ponía a cantar y terminaba llorando, entonces era algo muy intenso, decido dejar el canto. Hago toda una movida de mudarme de una ciudad a otra, regreso a la casa de mis papás, me vuelvo a ir y en ese trajín, bueno, me pongo a salir con mi actual compañero. Y algo que no les dije es que yo durante la convivencia con mis hermanos ya estaba explorando mucho este lenguaje de la astrología, incluso desde la adolescencia, como les dije que quería entender de qué iban mis energías. Pero bueno, en esa convivencia con mis hermanos conozco a alguien que estaba estudiando en una escuela la carrera de astrología, que nos hablaba de nuestras cartas natales. Entonces ahí para mí se abre el mundo y descubro que había una posibilidad de dedicarse a esto de manera seria, estudiando, que no era un horóscopo de revista, ser de un signo y nada más. Entonces, bueno, ya ahí hago mi primer acercamiento más formal. Y bueno, volvamos a lo que les contaba, de que cuando empiezo a salir con mi actual compañero, que también fue de empezar a ser novios y mudarme con él y mucha intensidad, todo muy rápido, él me regala la carta natal con una amiga de él que es astróloga, que fue la primera astróloga que consulté. Entonces, bueno, hice sesión de carta natal, de revolución solar y fue descubrir mis energías, redescubrir mi mundo emocional, ponerle un significado a cada cosa que me pasaba, poder entender mejor mis necesidades. Recuerdo que ahí también la astróloga me dijo, no te gustaría estudiar este lenguaje, no te gustaría profundizar. Y yo que ya lo venía profundizando, decidí hacerlo como de manera de estudio, con una continuidad. Entonces me metí a estudiar un año después a la escuela en la que me formé. Y bueno, fue un antes y un después, descubrí que era para mí muy necesario sanar un montón de cosas y a través de la comprensión y del vivenciar mis energías sin culpa y poder acompañarlas, fue que fui sanando en mí muchas cosas que necesitaba sanar y eso a su vez me ayudó a sanar en vínculos cercanos en los que había muchos conflictos que era necesario resignificar. Entonces, bueno, la relación con mi mamá en específico, que es la luna, cambió por completo. Al sanar yo fui sanando cosas con ella sin decirle nada, simplemente entendí mejor muchas cosas que miedos míos generaban proyecciones muy fuertes en ella y cambió el vínculo muchísimo. De hecho, pude alejarme. Hoy en día vivo en otro país, entonces tampoco fue para mí tan complicado esto de asimilar la lejanía más allá de la potencia que tiene el vínculo en sí, asimilar que bueno, puedo estar lejos y seguir sintiendo esa conexión y también el alejarme me permitió conectar con mi potencia, empoderarme a pesar del dolor y empezar a vivir la experiencia de tener esta herramienta y este potencial que me da esta luna para acompañar a otras personas, porque como esta luna siempre quiere operar, siempre está llevándote a puntos límites, de querer saberlo todo y de querer profundizar. Entonces, bueno, también eso era algo que me pasaba en mi relación de pareja en los primeros años. Fue muy intenso para mí convivir con alguien y empezar a sentir celos, empezar a querer dominar, querer fusionarme a puntos de perder libertades, pero por decisión propia, ¿sí? Porque también
está este miedo, ¿no? De que si yo me alejo un poquito, pierdo potencia, esto pierde poder, la otra persona va a dejar de quererme porque me alejo. Entonces, bueno, esto es algo que siempre se juega con la luna en Escorpio. Y si hay algo clave también, además de aprender a comunicar, es aprender a poner límites, tanto a otras personas que buscan un poco esa absorción, como la necesidad de absorción propia a la paranoia, porque esta luna nos lleva a desarrollar niveles de paranoia muy, muy intensos. Entonces, aprender a poner límites y decir, bueno, ok, tengo esta intuición de que algo pasa con la otra persona, me miente, me esconde cosas, pero voy a comprobar comunicando. Y si hay amor y si hay comprensión, la otra persona lo entiende, la otra persona no se ofende, ¿sí? Porque el problema de esta luna es que muchas veces no decir, no decir, no decir genera un límite de tensión que luego cuando las cosas se dicen salen de la peor manera y de manera muy destructiva. Es como si escupiéramos, vomitáramos algo que puede llegar a aniquilar todo lo que está cerca, como un volcán, ¿no? Que bueno, cuando sale la lava quema todo y no queda vida cerca. Entonces, bueno, es una luna que puede llevar a generar eso. Eso es lo que yo a lo largo de mi vida aprendí a dosificar, aprendí a calmar ese volcán interno y a encauzar esa potencia creativa en ámbitos en los que era necesaria, como es hoy en día para mí el acompañamiento que hago a través de la astrología. Y bueno, es una luna que da capacidad para sostener el dolor, para acompañar a otras personas, para empatizar. Incluso cuando no te cuentan algo te das cuenta de que hay algo más allá de lo que están diciendo, entonces para acompañar también profundizando. Entonces, bueno, creo que la elección de la terapia en sí me ayudó a sanar mucho más, de la terapia como vocación me ayudó a sanar mucho más. Y bueno, hoy en día vivo mis emociones desde otra comprensión, cuando empieza a operar esto de esta necesidad de dominar y de controlar, sé cómo encauzarla, sé cómo me conviene y cómo no me conviene, puedo tener mucha más confianza en personas que me rodean, de comunicarle lo que me pasa, de escuchar lo que les pasa y ayudarlas a ponerle palabras a lo que sienten. Entonces, bueno, es un poco mi historia, tampoco es el ejemplo, simplemente quise contarles cómo fue para mí vivir con esta luna. Y bueno, obviamente la luna en la casa de Leo habla un poco también de encauzar las emociones como algo creativo, para profundizar primero en mí misma y luego irradiar algo que pueda resonar con más personas. Entonces siento que también a través de este canal pude un poco hacer eso, compartir algo que me ayudó mucho. Y bueno, más que nada quería hablarles de esta historia para que sepan que si les ha pasado de sentir esta intensidad, de sentir esta necesidad de dominar, de profundizar, de transformarse en vínculos, es bastante normal, es muy habitual que suceda, pero cada quien decide qué cauce le va a dar a sus energías. Justamente si nos quedamos mucho en el refugio lunar, nos perdemos de conocer el potencial y de darle un significado nuevo a esta capacidad de contener desde los tintes del signo que aporta la luna, ¿no? Entonces, bueno, les aliento a que se fijen en qué casa de su carta natal está su luna, para que puedan descubrir de qué manera pueden potenciar esta energía. Les recomiendo que traten de hacer todo el trabajo personal que puedan para conocerse mejor y para aprender a encauzar sus necesidades emocionales de forma menos regresiva o creativa, ¿no? Más creativa de lo que venían haciendo. Bueno, si esta información les resulta útil, saben que pueden compartirla, pueden dejar todas las dudas que necesiten en los comentarios, o si quieren también hablar un poco de cómo es su historia de vida con sus lunas, o incluso si tienen la misma luna, cómo han sentido que esta energía ha ido cambiando a lo largo de sus vidas. Bienvenido a los comentarios, pueden darle me gusta al video. Les invito a que si todavía no se suscribieron a este canal, lo hagan, le den a la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un video les lleguen los avisos. Y además también les cuento que cada me gusta, cada comentario y cada vez que comparten un video y se suscriben a este canal es una manera de ayudar a que esta comunidad siga creciendo, de incentivarme a hacer más contenido, más videos para compartir.
Y por último les recuerdo que si quieren seguirme en mis redes sociales pueden encontrarme en Instagram y en Facebook como Astrología Vincular y pueden visitar mi sitio web astrologiavincular.com para saber más sobre los servicios que brindo. Eso es todo por hoy, espero que sigan muy bien y nos vemos en el próximo video.